Muy buenas noches, estimados maestrantes. Vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy, donde vamos a ver la combinación del marco lógico y Balance Scorecard en un solo modelo para hacer el monitoreo y evaluación de un proyecto, ¿de acuerdo? Em, bueno, lo que vamos a hacer hoy día es ver este tema, esta combinación de estas dos metodologías, el marco lógico y el Balance Scorecard, y luego vamos a dedicarle un espacio de tiempo para el avance del trabajo final 2, ¿sí? El Balance Scorecard que ustedes tienen que construir para un proyecto económico social. Vamos a dedicarle unos 20 minutos para que ustedes puedan avanzar y en caso de tener algunas dudas, poder aclarar las mismas en esta sesión. ¿De acuerdo? Bien, con esa presentación vamos a continuar con el módulo, donde vamos a ver cómo se puede combinar el marco lógico y el Balance Scorecard para hacer el seguimiento y monitoreo de proyectos, ¿de acuerdo? Hemos visto al principio del módulo que el marco lógico tiene bastante fuerza al momento de conceptualización del problema y el Balance Scorecard tiene mucha fuerza en la parte de operativización, ¿sí? Les voy a presentar esta noche un trabajo, un documento sobre la combinación del marco lógico y el Balance Scorecard, ¿sí? Se llama el modelo integral de gestión. ¿Sí? Es un modelo que se trabajó hace un año atrás, justamente con el propósito de ver cómo se puede integrar, ¿no? La metodología del marco lógico con el Balance Scorecard. Y a través de esa inquietud académica surgió el modelo MIG, es un modelo integral de gestión que presenta una estructura para poder realizar el proceso de planificación, monitoreo, control y evaluación en una organización. ¿De acuerdo? Bien, entonces este, este modelo básicamente lo que hace es combinar metodologías en cuanto a la generación de estrategias de intervención, ¿sí? Cómo se puede generar una estrategia de intervención. Se propone algunos pasos rescatados de metodología de eh, autores conocidos como David Fred, por ejemplo, ¿sí? Michael Porter también tiene herramientas interesantes y se ha traducido todo ese bagaje teórico en lo que es este modelo que se llama modelo integral de gestión, ¿sí? Entonces, por un lado, eh, sistematiza toda la etapa de generación de una estrategia, ¿sí? De una alternativa estratégica, y luego utiliza el Balance Scorecard y el marco lógico para poder describir esa estrategia y complementa con el plan operativo anual ya para eh, sacar el presupuesto de cada actividad. ¿De acuerdo? Este modelo se ha elaborado como una especie de guía, ¿ya? El documento voy a compartir en la plataforma Moodle, ¿ya? Y es una guía cómo se puede implementar el modelo MIG a partir de un ejemplo de una empresa con el nombre Z, ¿de acuerdo? Pero que es un caso real también de nuestro medio, que obviamente se han hecho los ajustes necesarios para poderlo presentar en este trabajo académico, ¿sí? Entonces, este modelo no es solamente el documento, no es solamente una referencia conceptual, sino también es una especie de guía, una guía para poderlo aplicar paso a paso. Bien, eh, el modelo MIG prácticamente lo que hace es trabajar en un modelo general de formulación estratégica, ¿sí? El modelo eh, MOCFE, así se lo ha llamado, ¿de acuerdo? Entonces, en una primera instancia trabaja con el modelo general de formulación estratégica, donde se propone algunos pasos para definir una estrategia, ¿no? Una estrategia de intervención, ¿no? Se parte del análisis del entorno, del análisis interno de lo que es la organización y una serie de herramientas más para poder proponer, ¿no? Una estrategia. Luego, utiliza el Balance Scorecard para describir
la estrategia utilizando los mapas estratégicos, ¿sí? Y el marco lógico utiliza para operativizar cada objetivo estratégico, ¿sí? Cada objetivo estratégico donde se alinean las actividades. Y el programa operativo anual se utiliza para especificar todos los recursos necesarios para la ejecución de la estrategia, ¿no? Y del programa operativo anual también sale lo que es el monitoreo y control de la ejecución presupuestaria. ¿De acuerdo? Entonces, son esos modelos que se proponen en el modelo MIC. ¿Ya? ¿Cómo surge este modelo MIC? Principalmente para dar soluciones a los problemas comunes de gestión, ¿sí? Por la experiencia, hemos podido notar con el equipo de trabajo que hay ciertas debilidades al momento de hacer el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico inicial. Muchas veces se hace un diagnóstico muy optimista, ¿no? Que de alguna manera permite seguir con las mismas actividades que se venían realizando, ¿sí? Planes continuistas, y no así pensar en cambios radicales, ¿no? Que tal vez son necesarios para un mejor desempeño. ¿De acuerdo? Entonces hay un problema al momento de hacer los diagnósticos iniciales para, para un proyecto. ¿De acuerdo? Otro problema que se ha identificado es la falta de comunicación de la estrategia, ¿no? Una vez que se define la estrategia de intervención, muchas veces esa estrategia se queda en la alta dirección, ¿no? En la parte gerencial, y no se comunica adecuadamente a toda la organización. Entonces también hay problemas de comunicación, ¿de acuerdo? Y bueno, otro factor común es la dificultad para hacer que la estrategia se vuelva realidad, ¿no? Implementar la estrategia. Muchas veces hay desconexión, ¿no? Entre la parte estratégica, entre la parte táctica y la parte operativa, que impide obviamente que podamos implementar la estrategia elegida, ¿no? Y finalmente, la retroalimentación o feedback es otro problema común de los modelos de gestión, ¿sí? Muchas veces no se genera información necesaria para poder realizar esta tarea de retroalimentación y feedback. Y obviamente eso también genera un conocimiento acerca del desempeño para poder tomar medidas correctivas. ¿De acuerdo? Entonces, los problemas que fundamentan el modelo MIC son estos cuatro: el problema del diagnóstico inicial, el tema de la comunicación, la implementación de la estrategia y el tema del feedback o retroalimentación. Bien, entonces como les indicaba anteriormente, el modelo MIC tiene como antecedentes el modelo de formulación de la estrategia, ¿no? Que es una combinación donde se utilizan herramientas como la matriz de evaluación de factores externos, ¿sí? La matriz F, la matriz de evaluación de factores internos, una adaptación del matriz del perfil competitivo para ver en nuestro entorno, ¿sí? Para ver qué tipo de organizaciones ofrecen el mismo producto o servicio o atienden a la misma población meta, ¿sí? Entonces es una adaptación para poder medirnos, ¿sí? Con organizaciones similares. La matriz FODA, que es muy conocida y utilizada por todos nosotros, y también se utiliza la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción, que es una herramienta para elegir la mejor alternativa estratégica, ¿no? En base a una lista de estrategias posibles. Luego tenemos la matriz de la gran estrategia, la matriz cuantitativa de planificación, que son insumos, ¿no? Que se utilizan para la generación de la estrategia más pertinente. ¿De acuerdo? Entonces, estos modelos son antecedentes o dan origen al modelo MIC. ¿Sí? Luego tenemos al sistema de marco lógico. Como hemos visto en su momento, es una herramienta muy potente al momento de conceptualizar y diseñar y ejecutar un plan, ¿no? Su estructura básicamente facilita lo que es la planificación y la comunicación también de la información esencial. ¿De acuerdo? Entonces, en el modelo MIC también se incluye
la lógica del marco lógico al momento de operativizar los objetivos estratégicos, ¿de acuerdo? Y a partir de esa información podemos ya desglosar la información a nivel de planes operativos, ¿sí? Otro modelo es el Balance Scorecard, ¿no? Que da origen al modelo MIC, o que también utiliza los principios del Balance Scorecard. Hemos visto bastante en las sesiones que parte del mapa estratégico para describir la estrategia, ¿no? Luego empieza a medir el mapa estratégico a partir de indicadores, de metas, define también responsables, ¿no? Es una excelente herramienta para la alineación de las actividades, ¿sí? Y de alguna manera facilita esto, ¿no? La ejecución de la estrategia. Permite alinear a toda la organización hacia los objetivos estratégicos del mapa estratégico, ¿sí? Y finalmente, el modelo MIC tiene como antecedente también los programas operativos anuales, ¿no? Donde se desglosan todas las actividades necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos definidos, ¿no? También se utiliza para definir los materiales y todos los requerimientos de donde se obtiene el presupuesto alineado a las actividades y alineado a los objetivos estratégicos, ¿no? De esa manera permite también una mayor eficiencia en cuanto a la utilización de los recursos de la organización. ¿Sí? Bien, esos son los antecedentes del modelo MIC. ¿Sí? Les voy a presentar la estructura del modelo integral de gestión. ¿Sí? Bien, este modelo lo que ofrece es un soporte a la gestión de las organizaciones en el proceso de planificación, ¿no? Monitoreo, control, evaluación, la organización, ejecución y lo que es la retroalimentación. ¿Sí? Entonces, el propósito de este modelo es contribuir en la planificación al momento de definir los objetivos, al momento de identificar cuál va a ser la estrategia de intervención, ¿no? Luego facilita también la organización, ¿sí? O sea, quién o qué áreas van a realizar las diferentes actividades planteadas, ¿no? Y arma todo un esquema para la ejecución de las actividades, ¿sí? Se utiliza también en lo que es el lenguaje de los indicadores, las metas, las frecuencias de medición para generar información de monitoreo, control, que posteriormente permite la evaluación, ¿no? La evaluación a corto, mediano y largo plazo. Y finalmente es una herramienta que genera un feedback, una retroalimentación a nivel de la estrategia, ¿sí? Una retroalimentación para tomar decisiones en cuanto a los objetivos definidos, si es que son objetivos que siguen de acuerdo al entorno de la organización, ¿no? Información sobre el desempeño de la estrategia, si es que está funcionando según la hipótesis definida, ¿no? O hay alguna variable que está provocando algún cambio inesperado. Toda esa información se genera, ¿no? A través de la estructura del modelo MIC. Bien. Entonces, los modelos que utiliza, ¿no? El MIC o las bases teóricas que utiliza, ¿no? Es el modelo general de la formulación de la estrategia. Entonces, en esta sección se describen todos los pasos para poder definir la estrategia más adecuada de intervención en función a lo que queremos, ¿sí? En función al objetivo, en función a la visión de la organización. Luego utiliza el Balance Scorecard o cuadro de mando integral para describir esa estrategia elegida. ¿Sí? Entonces utilizamos las herramientas como el mapa estratégico y las relaciones causa-efecto para describir la estrategia identificada en la etapa de formulación estratégica, ¿no? Posteriormente utilizamos el sistema del marco lógico para desglosar cada objetivo definido en el cuadro de mando integral, ¿no? En el Balance Scorecard. Entonces, cada objetivo se lo operativiza utilizando el marco lógico hasta llegar a nivel de actividades. Y finalmente estas actividades, ¿no? se plasman en el plan operativo anual, donde se identifican también los recursos necesarios para poder ejecutar las actividades, ¿no? De tal manera que tenemos una retroalimentación
de la ejecución financiera de cada una de estas actividades. Bien. Esta es la lógica del modelo MIC. ¿Ya? Hay una primera etapa donde se formula la estrategia, ¿no? Y para formular la estrategia tenemos que partir de un propósito, de una visión, ¿no? En base a ese propósito o esa visión, definimos la estrategia para alcanzar ese propósito o esa visión. Entonces, en el modelo MIC, esta definición del propósito, la visión y la alternativa estratégica más viable, ¿no? La determinamos en la etapa del modelo general de la formulación estratégica, ¿sí? Y acá se proponen varias herramientas para llegar hasta la selección de la estrategia. Una vez que se tiene la estrategia, ¿no? Se utiliza el marco lógico, el sistema del marco lógico, el cuadro de mando integral y lo que son los planes operativos anuales para operativizar toda la estrategia. ¿De acuerdo? De tal manera que con toda la información que se genera en el Balance Scorecard, en el marco lógico y en los planes operativos anuales, tenemos un sistema de monitoreo y control, ¿sí? En diferentes niveles, de tal manera que la información que obtenemos nos permite tomar medidas correctivas en cuanto a la ejecución de la estrategia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar viendo la metodología del modelo MIC, paso a paso de las fases anteriormente mencionadas, ¿no? La fase de generación de la estrategia, la fase de la utilización del Balance Scorecard, el marco lógico y el plan operativo anual. ¿De acuerdo? Entonces, específicamente, hay 4 fases en el modelo MIC. La fase 1, donde se utiliza el modelo general de la formulación estratégica, implica lo que es el diagnóstico y la definición de la mejor alternativa de estrategia, ¿sí? Para alcanzar el propósito, la visión de la organización. En la fase 2, ¿no? Utilizamos el Balance Scorecard. El Balance Scorecard haciendo uso del mapa estratégico y el sistema de indicadores para medir la estrategia, ¿sí? En la fase 3 utilizamos el sistema del marco lógico para alinear cada uno de los objetivos estratégicos definidos en el Balance Scorecard, ¿sí? Alinear con las actividades necesarias para alcanzar esos objetivos. Entonces, la estructura del marco lógico es bastante simple y flexible para poder alinear las actividades con los objetivos estratégicos definidos en el Balance Scorecard, ¿sí? Y finalmente, las actividades, ¿no? Que están alineadas a los objetivos estratégicos en el marco lógico, se los traduce en el plan operativo anual, donde se identifican también los requerimientos, ¿no? De materiales, requerimientos de recursos humanos, ¿no? Todos los requerimientos para poder ejecutar las actividades que se traducen en el presupuesto. ¿Ya? De esa forma tenemos un presupuesto alineado a las actividades están alineados a los objetivos estratégicos, ¿no? Y los objetivos estratégicos están alineados a lo que es la estrategia definida en la fase 1. ¿Sí? Esas son las 4 fases del modelo integral de gestión. Bien, entonces vamos a ver de forma rápida la fase 1, el modelo general de formulación estratégica, ¿sí? En este modelo se consideran 3 etapas, ¿sí? Una etapa donde se generan todos los insumos, ¿sí? Todos los insumos para poder realizar un diagnóstico adecuado, ¿sí? Una segunda etapa donde se adecúa todos los insumos generados en la etapa 1 para empezar a perfilar posibles estrategias. Entonces, en la etapa 2 empezamos a definir posibles estrategias, ¿de acuerdo? Y en la etapa 3 es la etapa de la decisión. Entonces, en la etapa 3 elegimos cuál va a ser la mejor estrategia, ¿no? De una de las que se han generado en la etapa 2. En cada etapa tenemos herramientas para poder alcanzar los objetivos de las mismas, ¿no? Por ejemplo, en la etapa 1, que es la etapa de generación de insumos, que nos va a permitir realizar un diagnóstico adecuado,
tenemos la matriz de evaluación de factores externos, que resume todo el diagnóstico del entorno de la organización. ¿Sí? Entonces, se hace un diagnóstico de los aspectos económicos, políticos, tecnológicos, ambientales, legales. ¿Sí? Todo ese diagnóstico que se hace podemos resumirlo a través de la metodología de la matriz de evaluación de factores externos. ¿Sí? Entonces, se utiliza esta matriz para sintetizar toda la información recolectada del diagnóstico del entorno de la organización. ¿Sí? También se utiliza la matriz del perfil competitivo, que sirve para ver nuestra posición respecto a otras instituciones que ofrecen el mismo tipo de servicio o producto, ¿no? O que tienen la misma población meta. Entonces, es importante conocer cuál es nuestra situación, ¿no? En qué somos mejores o en qué nos falta mejorar. ¿De acuerdo? Eso es un aprendizaje acerca de nuestra organización en relación a otras organizaciones que también ofrecen el mismo producto o servicio o están orientados al mismo segmento de beneficiarios. ¿Sí? Y la tercera herramienta que se utiliza es la matriz de evaluación de factores internos. Es una matriz que sirve para la evaluación interna, para ver la posición competitiva de nuestra organización, o sea, cómo estamos internamente, ¿sí? Qué dificultades tenemos internamente, qué fortalezas tenemos internamente. También nos permite ver nuestras capacidades que tenemos, ¿sí? Entonces, son las tres herramientas que se utilizan para generar insumos, ¿no? Insumos para el diagnóstico. Entonces, con toda esta información de la etapa 1, con toda la información generada, pasamos a la etapa 2. Y en la etapa 2 tenemos la adecuación de toda esa información, de todo ese diagnóstico, ¿no? Ya en una estrategia o en alternativas de estrategias. Entonces, toda la información generada en la etapa 1 la tenemos que traducir ya en posibles estrategias, ¿no? Posibles alternativas estratégicas para alcanzar el propósito o la visión que nos hemos planteado. ¿Sí? En la etapa 2 se utiliza como herramientas la matriz FODA, ¿no? Que es muy sencilla y muy utilizada, fácil de realizar en talleres, ¿no? Fácil de aplicar también con grupos de trabajos grandes, ¿no? Y muy útil en cuanto a la sistematización de información para empezar a perfilar objetivos. ¿Sí? Entonces tenemos la matriz FODA. Luego, otra herramienta que se utiliza es la matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción, la matriz PEYEA. Entonces acá en esta matriz ya podemos definir nuestra orientación de la estrategia. ¿Sí? Y finalmente tenemos la matriz de la gran estrategia. ¿Sí? Acá también es otra matriz que nos ubica como organización, ¿no? Para ver qué tipo de estrategias es la más adecuada o son las más adecuadas para poder aprovechar toda la información que hemos generado en la etapa 1. ¿Sí? Y en la etapa 3 tenemos la etapa de la decisión, donde tenemos que elegir de las alternativas estratégicas generadas en la etapa 2, ¿no? Tenemos que elegir la mejor alternativa en la etapa 3. Y para esto se utiliza la matriz cuantitativa de la planificación estratégica. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste la fase 1, que es el modelo general de formulación estratégica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver de forma rápida también cada una de las etapas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos acá la etapa 1, donde es necesario ya conocer cuál es la visión, la misión, el propósito de la organización, ¿no? Y en base a esta información del pensamiento estratégico de nuestra organización, tenemos que realizar el diagnóstico externo. ¿Sí? Entonces tenemos acá el diagnóstico externo y también tenemos el diagnóstico interno, la evaluación de factores internos. ¿De acuerdo? Entonces a partir de esta información ya podemos empezar a generar posibles estrategias, ¿no? Evaluar la pertinencia de las estrategias. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la matriz F, que resume toda la información del entorno
de la organización. ¿De acuerdo? Bueno, esta guía ha sido elaborado para un proyecto privado. ¿De acuerdo? Es por eso que los ejemplos también que les voy a mostrar tienen esa alineación. Es para un proyecto privado, ¿ya? Pero que se pueden adaptar también a lo que son proyectos sociales, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos la matriz de evaluación de factores externos, donde se clasifica la información de todo el análisis, ¿no?, realizado en aspecto político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal. Toda esa información se clasifica en dos variables, ¿no?, las oportunidades y las amenazas. Entonces, en esta matriz resumimos todo el análisis realizado en términos de oportunidades y en términos de amenazas, ¿no?, entendiendo oportunidades como variables que no podemos controlar, pero que sí nos pueden favorecer positivamente, que sí podemos aprovechar esas oportunidades, ¿no? Y amenazas son variables externas que no podemos controlar y que sí nos pueden afectar negativamente en nuestra organización. Entonces, la lógica es encontrar oportunidades que podamos aprovechar, identificar amenazas de las que tenemos que protegernos, ¿no?, de las que tenemos que minimizar el impacto en nuestra organización. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá oportunidades y amenazas. Lo recomendable es que no pasen más de 10 variables entre oportunidades y amenazas. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos un resumen de todo el diagnóstico externo realizado, ¿no? Y acá se definen qué oportunidades se han identificado y también las amenazas, ¿ya? Luego tenemos otra columna donde se tiene el peso de importancia de cada una de las variables determinadas en el modelo, ¿no? Las variables más importantes van a tener un peso mayor, una calificación mayor. La única condición es que la sumatoria siempre sea 100, ¿sí? La sumatoria de las oportunidades y las amenazas siempre tiene que ser 100. Esa es la condición. ¿Sí? En la tercera columna tenemos la calificación en una escala de 1 al 4, donde 1 es la calificación más baja y 4 es la calificación más alta, ¿no? Y se empieza a calificar cada una de las variables en función a la situación en la que estamos, ¿sí? ¿Cómo respondemos a esa oportunidad? ¿Cómo respondemos a esa amenaza? ¿Cómo estamos respondiendo a esa amenaza? Y finalmente, sacamos el peso ponderado, que no es más que la multiplicación del peso por la calificación, ¿sí? Una vez que tenemos los pesos ponderados, hacemos la sumatoria y tenemos el total. ¿De acuerdo? Entonces, la media que se utiliza es 2.5. ¿Sí? La escala es de 1 al 4, pero la media que se utiliza es de 2.5. Eso quiere decir que si los valores superan 2.5, ¿no?, el entorno de nuestra organización es favorable, ¿sí? Si es menor a 2.5, el entorno es desfavorable. O sea, hay muchas amenazas, muchos riesgos para nuestro proyecto. Lo importante de esta herramienta es que no nos concentremos simplemente en los resultados, sino la fortaleza está en el análisis, ¿sí? ¿Por qué se ha elegido esta herramienta? Porque si nosotros simplemente analizamos oportunidades y amenazas sin ningún tipo de cuantificación, muchas veces ese análisis es muy subjetivo, ¿sí? Es muy subjetivo y podemos llegar a cometer errores, ¿ya? Entonces, este ejercicio de darle ponderaciones, de alguna manera nos obliga a realizar un análisis más cuidadoso, un análisis más detallado de cada uno de los factores, ¿sí? Entonces, no hay que concentrarse mucho, ¿no?, en las ponderaciones, sino en todo el proceso que está detrás de esas ponderaciones. Entonces, la idea es que analicemos de una forma más objetiva, ¿sí? Y utilizar pesos de importancia, calificaciones, pesos ponderados, de alguna manera nos ayuda, ¿no?, a ser más objetivos al momento de analizar el entorno de nuestra organización. Si no utilizamos este tipo de metodologías, podemos caer, ¿no?, en la subjetividad, ¿no?, y hacer un diagnóstico, un análisis muy subjetivo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se ha elegido, ¿no?, esta herramienta para el diagnóstico externo.
Bien, la otra herramienta en esta fase es la matriz del perfil competitivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea de la matriz de perfil competitivo? Compararnos con las otras organizaciones similares a nosotros que ofrecen el mismo tipo de producto o servicio o que llegan al mismo segmento de beneficiarios, ¿sí? Para saber cómo estamos, para compararnos, ¿de acuerdo? Es importante compararnos con, con las mismas organizaciones, con organizaciones que realizan el mismo trabajo que nosotros, ¿ya? Entonces, como les comentaba, este ejemplo es para un proyecto privado, es por eso que se habla de competidor 1, competidor 2, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es definir los factores críticos en el sector donde estamos, ¿sí? Estos factores críticos sirven como comparación, como parámetros de comparación con las otras organizaciones, ¿sí? Entonces, la metodología es muy similar. A cada variable, a cada factor, se le asigna un peso de importancia, ¿de acuerdo? La variable con mayor peso se considera la más importante. La sumatoria siempre tiene que ser 100%. En este ejemplo, eh, el factor más importante es la posición financiera, ¿no? Es decir, tener suficiente capital para poder realizar el proyecto, ¿no? En todos los componentes del proyecto. En ese tipo de proyectos, lo que más cuenta es la posición financiera, ¿no? La empresa Z, bueno, es una empresa que fue creada para la producción de envases de plástico, ¿de acuerdo? Entonces, la posición financiera era considerada la más importante del sector, ¿sí? Y empezamos a calificar, ¿no?, la empresa Z con los otros competidores, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la calificación en una escala de 1 al 4, donde 1 es muy débil y 4 es muy fuerte, ¿sí? Entonces, nos calificamos y luego calificamos a los competidores, ¿sí? Realizamos las calificaciones para cada una de las variables y luego encontramos el peso ponderado, que no es más que la multiplicación del peso por la calificación, ¿sí? Sacamos los totales y el que tiene el mayor puntaje, ¿no?, es el que tiene mayor ventaja en el sector, es el que está haciendo mejor las cosas en el sector. ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz podemos utilizarlo para compararnos, ¿no?, también con otros proyectos en caso de que atiendan el mismo mercado meta, ¿sí? Entonces, es adaptable, pero lo importante es que nos da información para saber cómo estamos en relación a las otras organizaciones que ofrecen productos o servicios similares a los nuestros. ¿De acuerdo? Cómo estamos en el sector. Entonces, para eso se utiliza la matriz de perfil competitivo. Luego tenemos la matriz EFI, ¿no?, la matriz de evaluación de factores internos, donde acá se hace el diagnóstico interno de nuestra organización, enfocados en dos variables, ¿no? En qué somos fuertes y en qué somos débiles. ¿De acuerdo? Entonces, la recomendación es que no deben sobrepasar las 10 variables entre fortalezas y debilidades. Entonces, acá existen muchos métodos para hacer este diagnóstico interno. El más conocido es la cadena de valor, donde vamos identificando cada uno de nuestros procesos, ¿sí?, para ver qué dificultades tenemos, qué fortalezas tenemos, ¿sí? Y la lógica es la misma que la matriz F, ¿no? Tenemos una columna de peso de importancia, donde calificamos las variables más importantes con la calificación más alta, ¿sí? En este ejemplo, la calificación más alta es adaptabilidad a cualquier diseño, ¿no? Tiene un 14% de peso de importancia. ¿De acuerdo? La condición es que la sumatoria siempre tiene que ser igual a 100, ¿sí? Posteriormente se pasa a realizar la calificación de cada una de las variables, ¿no? Y la calificación en este caso es de 1 al 4, una escala de 1 al 4. 1 y 2 se utiliza para calificar las debilidades y 3 y 4 para calificar las fortalezas, ¿sí? 4 es muy fuerte, 3 fuerte, 2 débil, 1 muy débil, ¿no? Se realizan las calificaciones y obtenemos los pesos ponderados, ¿no? Y sumando los pesos ponderados, igual tenemos un puntaje total que nos da una idea de cómo estamos internamente, ¿sí?
Entonces el promedio que se utiliza es 2.5. Si estamos por debajo de 2.5, entonces quiere decir que nuestra organización tiene dificultades internamente, ¿no? Que no somos muy eficientes internamente. Si sobrepasamos 2.5, entonces la tendencia es que eh, estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Que estamos generando cierta eficiencia en las actividades que realizamos. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez les reitero que no hay que concentrarse mucho en los datos, sino más en el análisis que está detrás de toda esta herramienta, ¿no? Al momento de ponderar, estamos reflexionando cuáles son los factores más importantes, ¿no? Estamos discriminando aquellos factores que consideramos más importantes para nuestro desempeño interno. Al momento de calificar, estamos evaluando cada uno de los factores, ¿no? Cómo estamos respondiendo a cada uno de los factores, eh, cómo está cada uno de los factores dentro de nuestra organización. Entonces, el valor agregado está en esa reflexión, en ese análisis, ¿sí? Y no simplemente concentrarnos en los datos fríos. Si no hacemos eso, el diagnóstico sería muy subjetivo, ¿de acuerdo? Por eso se ha elegido esta herramienta para el modelo MIC, ¿sí? En la etapa 2 tenemos la etapa de adecuación, ¿sí? Entonces, en la etapa 1, a través de estas matrices, se va generando toda la información, ¿no? Para un buen diagnóstico. Entonces, se va generando información de los aspectos del entorno organizacional, se va generando información acerca de la competencia, ¿no? Y cuál es nuestra posición en relación a los principales competidores. Se va generando información de nuestra posición interna, ¿sí? Y una vez que tenemos toda esta información, ¿no? A partir de los diagnósticos que se hacen, empezamos a adecuar toda esa información para empezar a generar posibles alternativas de estrategia. La herramienta que se utiliza, la primera herramienta es la matriz FODA, que rescata la información del diagnóstico externo de oportunidades, amenazas, y el diagnóstico interno de fortalezas y debilidades. ¿Sí? Entonces rescata cada una de las variables con sus pesos ponderados y a partir del cruce de variables empezamos a identificar posibles objetivos de nuestra estrategia. ¿Sí? Empezamos a hacer cruces entre fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades, debilidades, amenazas. Y empezamos a perfilar posibles objetivos estratégicos. ¿De acuerdo? Entonces, con la matriz FODA ya empezamos, ¿no? A generar esas estrategias que podemos utilizar. Otra herramienta que se utiliza es la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción, la matriz PEYEA, ¿sí? Es una herramienta que nos ubica, ¿no? En uno de los cuadrantes donde tenemos posibles tipos de estrategias, ¿no? Estrategias más agresivas, estrategias más conservadoras, ¿no? Estrategias defensivas en algunos casos, estrategias más competitivas, ¿sí? Entonces, para ubicar en el cuadrante a nuestra organización, se hace todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo de evaluar las dimensiones, la dimensión financiera, la dimensión del sector donde estamos, la dimensión del ambiente, es decir, de los factores externos de la organización, y lo que es la ventaja competitiva, ¿no? ¿Qué ventajas competitivas tenemos en relación a otras organizaciones? Entonces, en cada una de estas dimensiones se van listando variables, ¿no? Y se van calificando de tal manera que sacamos calificaciones promedio de cada dimensión, ¿sí? Entonces se utiliza este gráfico, ¿no? Donde tenemos en el eje horizontal, medimos lo que es la fuerza financiera y la fuerza del sector, ¿no? En el eje vertical, perdón, y en el eje horizontal medimos lo que es la ventaja competitiva y la fuerza del sector, ¿no? Entonces medimos acá, ubicamos los pesos ponderados que hemos encontrado para ubicar en qué cuadrante se encuentra la organización. ¿De acuerdo? Entonces el objetivo no es mostrarles todo el procedimiento, pero se llega de esa manera. De tal manera que ya tenemos acá una idea de, en función a toda la información recolectada del diagnóstico, qué estrategia es la más adecuada a las características de nuestra organización.
¿no? Entonces ya tenemos otra posible alternativa de estrategia que podemos seguir. Otra herramienta es la matriz de la gran estrategia, ¿de acuerdo? Donde acá se considera el crecimiento del sector, ¿no? El crecimiento del mercado, en el caso de un proyecto privado, y la posición competitiva, ¿no? de nuestra organización, que puede ser fuerte o puede ser débil, ¿no? Y en cada cuadrante tenemos posibles estrategias para implementar, ¿sí? Entonces, en función a estos datos, ¿no? En cómo está creciendo el mercado y cuál es nuestra posición competitiva, podemos ubicarnos en uno de los 4 cuadrantes. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo que estamos manejando, la empresa Z se ubicó en el cuadrante 1, ¿no? Donde tenemos una posición competitiva fuerte y además un crecimiento rápido del mercado. ¿Sí? Entonces, en ese cuadrante ya podemos empezar a perfilar diferentes estrategias, ¿no? En base a esa información. Entonces, como se dan cuenta, ya vamos generando posibles estrategias a partir de estas herramientas. ¿De acuerdo? Y la etapa 3 es la etapa de la decisión. ¿Sí? Entonces, en la etapa 2 hemos ido generando diferentes alternativas de estrategia, ¿no? Para ello tenemos la matriz FODA, la matriz PEA, la matriz de la gran estrategia, ¿no? Entonces, se van generando diferentes alternativas de estrategia y luego definimos esas posibles estrategias, las comparamos y elegimos las más adecuadas al diagnóstico realizado. ¿Sí? Entonces, para eso se utiliza la matriz cuantitativa de la planificación estratégica. ¿Ya? Esta matriz rescata la información, ¿no? de la matriz F y la matriz F. Tenemos acá los factores determinantes de éxito, ¿no? Que están clasificados en oportunidades, en amenazas, fortalezas y debilidades, ¿no? Luego tenemos los pesos de importancia, copiamos los mismos pesos de importancia de cada una de las variables, ¿no? Y en la parte superior tenemos las 2 estrategias posibles que han salido de la fase o de la etapa 2, ¿no? Donde hemos utilizado la matriz FODA, la matriz de la gran estrategia, ¿no? Y la posición estratégica también. Entonces, de todo ese trabajo se definen 2 estrategias, ¿no? En este caso, la estrategia de crecimiento de ingresos y la estrategia de control. ¿De acuerdo? Cada una de las estrategias se van calificando en función a las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades identificadas en la etapa 1. ¿De acuerdo? Entonces, copiamos las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y debilidades con sus respectivos pesos y empezamos a calificar cada una de las posibles estrategias, ¿sí? Para ver cuál de las 2 es la que mejor se adecua a nuestras oportunidades, a nuestras amenazas, a nuestras fortalezas y a nuestras debilidades. Entonces, la estrategia que mejor se adecue a esas variables va a ser la estrategia más factible, ¿no? La estrategia que la organización debería implementar. Entonces, se califica en una escala de 1 al 4, ¿no? Donde 4 es la calificación más alta, o sea que estamos respondiendo de buena manera, y 1 la calificación más baja, ¿no? Que no estamos respondiendo adecuadamente. Entonces, cada estrategia se califica de esa manera. Se saca el ponderado, multiplicando el peso por la calificación, ¿no? Y al final tenemos la sumatoria total, donde podemos ver que la estrategia que tiene mayor calificación es la estrategia que mejor se adecua a las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de nuestra organización. Entonces, es la estrategia que debería elegir la organización, ¿sí? En este ejemplo, la calificación más alta es de 5.71 y es para la estrategia de crecimiento de ingresos, ¿no? Que es mejor a la estrategia de toma de control, ¿no? Porque se adecua de mejor manera a las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. ¿De acuerdo? En eso consiste la fase 1. O sea, llegar hasta este nivel donde nosotros podemos elegir cuál es la mejor estrategia
¿no? En base a toda la información, en base a todo el diagnóstico realizado anteriormente. ¿Sí? Empezamos a generar insumos, utilizamos esos insumos para empezar a perfilar posibles estrategias. Hay muchas herramientas para poder hacerlo. Y al final tenemos que elegir 2 o 3 estrategias, ¿no? Y utilizamos la matriz cuantitativa para ver cuál de las estrategias se adecua más a las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de nuestra organización, ¿no? Entonces, la que tenga mayor calificación es la que se adecua mejor a estas variables, ¿no? Y en teoría es la estrategia que deberíamos elegir. ¿De acuerdo? En eso termina la fase 1 del modelo MIC. La fase 2 ya es la aplicación del Balance Scorecard o cuadro de mando integral. ¿Sí? Entonces, una vez que sabemos cuál es la estrategia, el siguiente paso es describir esa estrategia. Que todos entiendan en qué consiste la estrategia, que todos sepan cuáles son las hipótesis que estamos manejando mediante la relación causa-efecto de los objetivos en las perspectivas que hemos elegido, ¿no? En este ejemplo, se eligen las 4 perspectivas tradicionales del Balance Scorecard. ¿De acuerdo? Acá está. Tenemos la perspectiva financiera, la perspectiva de los clientes, la perspectiva de los procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. ¿Sí? Entonces, la estrategia elegida es el crecimiento de ingresos, ¿no? La empresa Z definió 2 temas estratégicos para operativizar su estrategia general. ¿Sí? La estrategia de crecimiento de ingresos. Acá está. La estrategia de crecimiento de ingresos. Dentro de esta estrategia, ¿no?, se tenían 2 temas estratégicos. El primer tema estratégico, la construcción de la franquicia, ¿no? Y el segundo tema estratégico, el incremento de valor al cliente. Entonces, en el mapa estratégico se describen estos 2 temas estratégicos que forman, ¿no?, la estrategia general de crecimiento de ingresos. ¿Sí? Entonces, para no perdernos, se pone en la parte superior la visión, ¿no?, o el propósito. En este caso se ha utilizado la visión. Y en base a esa visión empieza a desplegarse toda la estrategia en un lenguaje de objetivos. ¿De acuerdo? Entonces acá está, en finanzas, el objetivo es estrategia de crecimiento de ingresos, ¿no? Tenemos la estrategia de crecimiento de ingresos. El objetivo mayor, si quieren, para medir el resultado de la estrategia es la rentabilidad, mejorar la rentabilidad. ¿Sí? Entonces tenemos acá los temas estratégicos, ¿no? Los cuadros que están de color rojo son los temas referidos al incremento de valor al cliente, y los cuadros de color azul es el tema estratégico de la franquicia. ¿De acuerdo? Entonces se va describiendo de esa manera, ¿no? Tenemos los objetivos financieros, mayor rentabilidad, incremento de ingresos, disminuir el riesgo. En la perspectiva de los clientes tenemos los objetivos, ¿sí? Y todas las flechitas nos muestran las hipótesis, la relación causa-efecto, ¿sí? Y en la base está la parte de aprendizaje y crecimiento. Entonces, si nosotros logramos estos objetivos en aprendizaje y crecimiento, vamos a lograr los objetivos en los procesos internos. Si logramos los objetivos en los procesos internos, vamos a alcanzar los objetivos de los clientes. Si logramos los objetivos de los clientes, vamos a alcanzar los objetivos financieros. ¿Sí? Esa es la lógica. El efecto es de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, para eso utilizamos el mapa estratégico del Balance Scorecard. Entonces, como ya conocemos cuál es la estrategia elegida, empezamos a describir esa estrategia a través del mapa estratégico del Balance Scorecard. ¿Sí? Una vez que tenemos el mapa estratégico, ustedes ya saben que el siguiente paso es medir los objetivos del mapa estratégico. Entonces, para eso se utiliza el sistema de indicadores. ¿Sí? Acá tenemos el diseño de indicadores bajo esta lógica, ¿no? Se han seguido 9 pasos para el diseño de los indicadores, ¿no? Y al final tenemos también el sistema de alertas que se incluye en el diseño de los indicadores, ¿no? Donde se utiliza el rojo para reflejar que no estamos cumpliendo la meta, amarillo es alerta,
¿no? En este caso, anaranjado es que se está cumpliendo la meta y verde que se está superando la meta, ¿no? Entonces, tenemos ahí los rangos mínimos, aceptable, satisfactorio, que ya sirve para el sistema de alertas, ¿no? Al momento de hacer el monitoreo, el control de la organización, ¿sí? Bueno, después se trabaja en detalle cada uno de los objetivos utilizando la plantilla de indicadores. Esto también ya hemos visto en sesiones anteriores, ¿no? Donde se especifica toda la información de nuestro indicador, ¿no? Se hace la descripción de en qué consiste el indicador, la fórmula si es necesario, la unidad de medida, la frecuencia en la que vamos a medir y la hipótesis, ¿no? Es importante aclarar cuál es la hipótesis del indicador, ¿no? Luego tenemos la línea base. Es muy importante en los indicadores contar con la línea base. Y luego el umbral. El umbral es la meta, ¿no? La meta para el año 1, año 2, año 3. Se definen las metas con los rangos identificados anteriormente como satisfactorio, aceptable, mínimo. ¿Sí? Tenemos ahí los rangos de los resultados esperados. Y luego tenemos las metas incrementales, donde la meta del primer año se empieza a desagregar en trimestres, ¿sí? En trimestres hasta llegar a la meta del primer año. ¿De acuerdo? Entonces, para las metas incrementales se utiliza el rango aceptable, ¿no? El rango aceptable, por ejemplo, acá en el año 1 la meta es 25% en el año 1. Entonces, empezamos con la línea base del 40% en el trimestre 1. En el trimestre 2 también 40%. En el trimestre 3 la meta es bajar a 35% y en el trimestre 4 llegar al 25% de la meta aceptable, ¿sí? Se especifican las fuentes de datos, los responsables sobre el cumplimiento del indicador y los responsables de la construcción del indicador. ¿De acuerdo? Es necesario especificar también quiénes van a construir el indicador, quiénes van a calcular el indicador. Y también identificar a los responsables de las metas, ¿no? ¿Quiénes son los responsables para alcanzar las metas? Bien, entonces para eso se utiliza el Balance Scorecard, ¿sí? El mapa estratégico, medición de cada uno de los objetivos a través de los indicadores, ¿no? Donde se llega hasta el nivel de metas, hasta el nivel de especificación de la fuente de información, etc. ¿Sí? En la fase 3 se utiliza el sistema del marco lógico, ¿de acuerdo? En esta fase se utiliza la matriz del marco lógico para identificar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Es decir, para cada uno de los objetivos del mapa estratégico, ¿no? Se utiliza la matriz del marco lógico para identificar las actividades, es decir, para alinear las actividades con el logro del objetivo. ¿Sí? Entonces acá tenemos un cuadro donde podemos ver la lógica, ¿no? de esta herramienta. Tenemos el resumen narrativo. En el resumen narrativo tenemos el fin, el propósito, los componentes, las actividades. Luego tenemos indicadores en cada nivel, los medios de verificación y los supuestos. Entonces la hipótesis, la lógica es que si logramos las actividades, si logramos ejecutar las actividades, entonces vamos a lograr los componentes, vamos a lograr la realización de los componentes, ¿sí? Si ejecutamos los componentes, si alcanzamos los componentes, entonces vamos a alcanzar el propósito del proyecto. Si alcanzamos el propósito del proyecto, entonces vamos a contribuir al fin, ¿no? Al fin al cual puede aportar el proyecto. ¿De acuerdo? Esa es la lógica del sistema del marco lógico. Bien, entonces, ¿en qué consiste la adaptación del marco lógico? ¿No? En esta fase, dice, se debe construir un marco lógico, CMI, para cada objetivo estratégico identificado en el mapa estratégico. La ventaja de esta matriz es que incluye las actividades necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos y permite visualizar la secuencia de causa-efecto de manera integral desde las actividades hasta la consecución de la estrategia. ¿Sí? Entonces se utiliza el marco lógico como un ordenador de la estrategia. ¿De acuerdo? Entonces voy a ampliar acá la matriz para que ustedes vean
¿Cuál es la lógica? Entonces, tenemos acá el resumen narrativo, ¿de acuerdo? Entonces acá se pone la estrategia, ¿sí? La estrategia de crecimiento de ingresos con las metas de los indicadores para cada año, ¿sí? Esto ya se ha definido en la etapa con el balance scorecard, ¿no? Entonces tenemos las metas, medios de verificación, responsables y los supuestos, ¿no? Los supuestos que van a garantizar de alguna manera que se cumpla con la estrategia, ¿no? Luego tenemos que describir el objetivo estratégico. En este caso, el objetivo estratégico F3 de la parte financiera, disminuir el riesgo de dependencia de los ingresos de la empresa, ¿sí? Tenemos acá el objetivo estratégico. Para cada año tenemos las metas definidas ya en el balance scorecard. Entonces solamente copiamos, identificamos los medios de verificación, los responsables y los supuestos. ¿De acuerdo? Entonces hasta acá, toda esta información ya lo generamos con el balance scorecard. Solamente estamos copiando lo ya generado con el balance scorecard. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos el objetivo estratégico, ya empezamos a diseñar lo que son los objetivos intermedios o indicador de actuación. ¿Cómo vamos a alcanzar, ¿no?, el objetivo de disminuir el riesgo de dependencia de los ingresos de las empresas? ¿Cuál va a ser el indicador de actuación que me permite alcanzar ese objetivo? Entonces, diversificar las ventas, ¿no? Captando un mayor número de clientes. Número de clientes potenciales, igual definimos las metas para cada año. Para cada año tenemos los medios de verificación, responsables, supuestos. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que tenemos ya toda esta información, empezamos a alinear las actividades. ¿Sí? Y utilizamos el marco lógico para alinear las actividades para alcanzar el objetivo. Entonces, ¿qué actividades vamos a realizar? ¿No? Ponemos acá las actividades. La ejecución del presupuesto va a ser la información que vamos a utilizar para el monitoreo. ¿Sí? Ustedes saben que en actividades se utiliza la ejecución presupuestaria, ¿no?, para hacer el monitoreo de las mismas. Sí, acá tenemos los medios de verificación, los responsables y el supuesto general para todas las actividades. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa puede impedir? ¿Qué aspecto puede impedir que se realicen las actividades? No asignación presupuestaria o retrasos en desembolsos solicitados. Entonces, empezamos a describir todas las actividades para alcanzar ese objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que estamos alineando nuestras actividades, ¿no?, a cada uno de los objetivos identificados en el balance scorecard, utilizando la matriz del marco lógico, ¿no? Después, toda esta información, bueno, se carga en el software y se hace el seguimiento en cada uno de estos niveles. ¿De acuerdo? Entonces, acá empezamos a adaptar lo que es el marco lógico para identificar las actividades para cada uno de los objetivos estratégicos del balance scorecard. ¿Sí? Y finalmente tenemos la fase 4, que es la aplicación del programa operativo anual. ¿De acuerdo? Bueno, esta fase es prácticamente donde se determina el presupuesto de cada objetivo estratégico. ¿Sí? Entonces, al final vamos a llegar, ¿no?, donde cada objetivo estratégico va a tener un presupuesto asignado en función a las actividades definidas para alcanzar cada uno de los objetivos. Y obviamente eso implica mayor eficiencia en la gestión interna de nuestra organización. ¿Sí? Entonces, para eso se ha utilizado lo que es la metodología del plan operativo anual, ¿no?, para cada una de las planillas del marco lógico. ¿Sí? Entonces, para cada objetivo se tiene una planilla utilizando el marco lógico, ¿no? De acá surgen las actividades y estas actividades se plasman en el plan operativo anual. ¿Sí? En el plan operativo anual, de tal manera que vamos a tener este tipo de matrices, ¿no? Por ejemplo, acá, para el objetivo estratégico F3, disminuir el riesgo, estas son las actividades que hemos identificado en la matriz del marco lógico. ¿Sí? Tenemos ahí las actividades, tenemos los indicadores, tenemos el cronograma para la ejecución de la actividad, ¿de acuerdo?
tenemos el responsable de cada actividad, la fuente de verificación, ¿no? Para ver si se ha realizado o no la actividad, y los supuestos que pueden impedir que se cumpla con la actividad. Entonces, programamos cada una de las actividades a partir de un cronograma, de un responsable, fuentes de verificación y también los supuestos. ¿Sí? Luego tenemos otra plantilla donde podemos estimar, ¿no?, los recursos humanos necesarios para cumplir con cada una de las actividades. ¿Sí? Tenemos acá la descripción del cargo, la profesión, de acuerdo, el número de empleados para un año, si van a ser permanentes o van a ser no permanentes, ¿sí? Cuántos ya existen, cuántos son requeridos. Entonces acá calculamos el número de personas que se necesitan para realizar esas actividades planificadas, ¿no? Estimamos el tiempo en meses y el presupuesto, ¿no? El costo unitario, y obtenemos el total en función a los meses. ¿De acuerdo? Entonces, para estas actividades, ¿no?, para estas actividades identificadas, necesitamos este presupuesto para recursos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos alineando nuestro presupuesto a las actividades que están alineados a los objetivos estratégicos que nacen de la estrategia elegida. ¿Sí? Entonces, ya vamos generando toda una alineación, ¿no?, un alineamiento de nuestra organización en todos esos aspectos. Lo mismo, hacemos una estimación de requerimientos de servicios, ¿no? Si es que vamos a necesitar servicios para alcanzar nuestro objetivo, empezamos a describir los servicios, las cantidades, si es que ya existe o necesitamos comprar todo, ¿no? La fecha requerida, en qué mes podemos conseguir los servicios y los costos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá que necesitamos 63,000 para los servicios que nos van a permitir ejecutar las actividades, alcanzar el objetivo. ¿Sí? Entonces estamos identificando el presupuesto a partir de toda la información generada anteriormente. ¿Sí? Estimación, requerimiento de bienes y materiales igual, ¿no? Puede ser que necesitemos bienes materiales para la ejecución de las actividades, ¿no? Computadoras, softwares, caso de hacer cursos de capacitación, refrigerios, etc. ¿Sí? Entonces especificamos todos los bienes y materiales, las cantidades. Muchas veces en las organizaciones ya tenemos algunos bienes, ¿no? Entonces solamente necesitamos comprar lo que nos falta, ¿no? Va a estar en la columna requerida, la fecha requerida, ¿no?, una fecha aproximada, los costos, ¿no? Y este es el presupuesto de los bienes y materiales que son necesarios para la ejecución de las actividades. Y finalmente, ¿no?, sumamos todos los costos, todos los requerimientos de las plantillas anteriores y tenemos acá el presupuesto final para la ejecución de las actividades de nuestro objetivo identificado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá todos los ítems de los gastos, ¿no? Tenemos el total, planificamos en qué meses se van a realizar los gastos. Esto va a servir también para hacer el monitoreo de la ejecución presupuestaria, ¿no? Cuánto estaba planificado gastar en el mes 3, ¿no? En el tercer mes, ¿no? Y cuánto se ha gastado efectivamente. Entonces ya empieza a surgir información para el monitoreo. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos el monto total, 296,000 bolivianos para realizar todas las actividades que nos van a permitir alcanzar el objetivo estratégico. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, este modelo MIC nos permite alinear, ¿no?, desde esa parte abstracta de lo que es la estrategia, se va desglosando en objetivos, los objetivos se traducen en actividades y esas actividades se traducen en un presupuesto, ¿no? En un presupuesto que garantiza de alguna manera la ejecución de las actividades, ¿no? Y no suceda como en muchas organizaciones donde tenemos la estrategia, tenemos las actividades definidas, pero no nos aprueban el presupuesto, ¿sí? No nos aprueban el presupuesto porque tenemos un déficit, ¿no? Tenemos otras prioridades, ¿no?
Y es donde se ve que la estrategia no es parte de la gestión diaria de la organización, sino es visto como algo más gerencial, ¿no? Como algo alejado de toda la parte operativa de la organización. Pero si nosotros adoptamos un modelo con esta lógica, ¿no?, de operativizar la estrategia en objetivos, en actividades y llegar hasta la parte de presupuesto, ¿no? Entonces todo el presupuesto, ¿no?, va a estar alineado en realidad a lo que es la estrategia, ¿no? De tal manera que el presupuesto que se apruebe tiene que ser presupuesto que dé un soporte a las actividades que son parte de la estrategia, ¿sí? Esa es una de las ventajas. Bien, conclusiones del modelo MIC. Bueno, ofrece un proceso sistemático e integral desde el análisis del entorno organizacional hasta la programación de actividades necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos, ¿sí? Entonces parte con toda esa metodología de definición de la estrategia, ¿no? Tenemos herramientas que nos permiten generar insumos, ¿no?, como las matrices F, EFI, la matriz del perfil competitivo. Toda esa información se lo plasma luego en herramientas como la matriz de la gran estrategia, la matriz PIEA, la matriz FODA, que nos permite generar alternativas de estrategia, ¿no? Una vez que tenemos las alternativas, elegimos cuál es la mejor alternativa utilizando la matriz cuantitativa, ¿no?, que nos da elementos para ver qué estrategia se adecua mejor a nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. ¿De acuerdo? A eso se refiere el primer punto, ¿no? Es un proceso sistemático e integral desde el análisis del entorno organizacional hasta la parte de las actividades. Relaciona la estrategia con su ejecución, definiendo objetivos en el corto plazo, donde está el POA, en el mediano y largo plazo, ¿no?, donde se definen los indicadores del cuadro de mano integral y del marco lógico, ¿sí? Su mecanismo de monitoreo y control permite la toma de decisiones de manera ágil y oportuna en niveles estratégicos, táctico, ¿no? Para eso está el cuadro de mano integral y el marco lógico, y a nivel operativo, donde tenemos el POA, el Plan Operativo Anual de una organización. Comunica la estrategia a todos los niveles de la organización, consiguiendo así alinear a las personas con la estrategia. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda la estrategia al final se traduce en actividades. Y esas actividades tienen responsables que tienen que ejecutar la actividad, tienen un cronograma, tienen un presupuesto. Entonces, toda la organización se alinea, ¿no?, con la estrategia definida. Ofrece una clara visión de las relaciones causa-efecto de la estrategia, ¿no? Mediante el mapa estratégico podemos describir claramente la estrategia. Establece un mecanismo para determinar un presupuesto por objetivo estratégico a través de la programación de actividades, ¿sí? Entonces, llegamos al punto de que tenemos un presupuesto para cada uno de los objetivos estratégicos definidos, ¿de acuerdo? Y esa es una de sus ventajas. Participan todas las unidades y niveles de la organización en el proceso de elaboración del modelo integral de gestión, dándoles una visión integral y mayor conocimiento de la organización. Entonces, en la etapa de construcción, ¿no?, tienen que participar todas las áreas de la organización para que exista una apropiación de lo que es la estrategia, de lo que son las hipótesis, ¿no?, para alcanzar los objetivos estratégicos. Bien, entonces ese ha sido el modelo integral de gestión, ya un trabajo que se ha realizado para complementar esas metodologías del Balance Scorecard, del marco lógico, del plan operativo anual, ¿no?, y lo que es la metodología de formulación de estrategias, ¿no?, a partir de herramientas, a partir de matrices que nos permiten ordenar mejor la información para tomar mejores decisiones. Ya, eso quería mostrarles para que ustedes vean cómo se puede eh, combinar metodologías, ¿no? Cómo se pueden combinar metodologías rescatando eh, lo más útil, tal vez lo más fuerte que tienen estas metodologías. Entonces, lo importante es conocer, ¿no?, las metodologías y después podemos adaptarlas.
podemos adaptarlas a cualquier tipo de organización, dependiendo de lo que buscamos. ¿Ya? Ese era el objetivo de esta presentación, de mostrarles el modelo integral de gestión. Bien, quiero compartir con ustedes un video, así que he encontrado el día de ayer acerca de la aplicación del Balance Scorecard en una ONG de México. ¿Ya? Y van a ver ustedes que esta herramienta cada vez se está utilizando más, ¿no? En todo tipo de organizaciones. Como comentábamos en anteriores sesiones, las organizaciones sin fines de lucro están en un entorno donde tienen que competir cada vez más por los recursos escasos de financiamiento. Tienen que mostrar resultados. Y para mostrar resultados tienen que buscar modelos de gestión que permitan cuantificar esos resultados. ¿Sí? Es lo que actualmente piden los financiadores, ¿no? O sea, que mostremos resultados. Entonces, tenemos que ser también competitivos al momento de gestionar nuestras organizaciones, ¿ya? Y una metodología que se está utilizando bastante es el Balance Scorecard, justamente en organizaciones sin fines de lucro, porque permite reflejar esos resultados, ¿no? Permite armar toda una estructura de tal manera que podamos comunicar cuáles son los resultados que estamos alcanzando con nuestra organización. De acuerdo, denme un segundito, voy a compartir el video. Bien, entonces la organización se llama Mentes con Alas, ¿sí? Es una ONG en México y han tenido buenos resultados aplicando lo que es el Balance Scorecard. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir el video para que podamos ver. Mentes con Alas es una asociación que nace de la necesidad de saber que tenía un hijo con parálisis cerebral y no había opciones como de vida para su desarrollo. Cuando tienes un hijo con un daño neurológico, hay lugares donde te los pueden atender. El problema y el vacío surge cuando se van siendo adultos. De esa necesidad es que nace Mentes con Alas. El año pasado, en agosto 31, cumplimos 15 años de haber iniciado nuestro trabajo. Y este trabajo empieza, Luis, con una idea muy clara. Y la idea era que nuestro hijo Fernando tuviera una vida digna, una vida de calidad y que no viviera solo. Porque el reto más grande de Mentes con Alas, como de cualquier asociación, es cómo seguir ofreciendo este mismo trabajo de calidad y al mismo tiempo cómo seguir creciendo. Trabajamos con un sector de adultos muy vulnerable y que son inacabables e inagotables sus necesidades. El reto más grande, ¿cuál es en concreto? Vivimos de los donativos, vivimos de la bondad y de la generosidad de la gente. ¿Y qué necesitamos? Pues también necesitamos profesionalizarnos y fundamentar bien nuestro trabajo para yo poder llegar con el director de Peñoles o con el director de Soriana o con los de Chibi y decirles, es que sí necesito que nos ayuden, porque por esto en México nos llaman el tercer sector, o sea, somos una empresa, como cualquier empresa, nada más que vivimos y nos mantenemos de otra forma. Y para que se nos reconozca como una empresa, como el tercer sector, como algo importante, necesitamos fundamentar nuestro trabajo.
¿Por qué los manuales? Por ejemplo, te pongo el ejemplo y te hago la historia, porque yo decía, es que si se va una coordinación, una coordinadora, va a venir la otra y cómo vas a ver qué ha pasado, ¿sí? Como que... Entonces hicimos los manuales de todas las coordinaciones. Queremos certificarnos por una certificadora, valga la redundancia, que se llama Confío. Entonces ellos fueron de los primeros que nos pedían los manuales y luego nos pedían como indicadores. Y desde hace años, antes de que estuviera Clara en Mentes con Alas, uno de los consejeros, que es muy agudo, el licenciado Ricardo Murra, nos decía, nos hablaba de cómo medíamos lo que decíamos, cómo medíamos todos esos grandes logros de los que hablaba la psicóloga Lupita, por ejemplo, o los que se hablaban que eran como datos muy abstractos, ¿sí? Decías cosas muy lindas, muy bonitas, pero ¿dónde está la medición? Después de un año de estar con este proceso, el año 2018, a fines, los 4 últimos meses del año 2018, fue cuando ustedes nos dieron toda esta inducción. Y en enero del 2019, todo el año del 2019, estuvimos trabajando en esto. Y ahora, en febrero, siempre cuando empieza el año, se les da una presentación al consejo y a las voluntarias de cada área para que sepan lo que va pasando con nuestro trabajo. Y no creas también, o sea, no creas que ellos nos lo han pedido, o sea, es algo que yo misma, claro que ahora ya lo piden, pero que yo misma lo implementé porque creo que es un ejercicio que nos compromete tanto a las coordinadoras, como a mí como directora, como a los consejeros, como a las voluntarias, en nuestro mismo trabajo. Este año ya tuvimos pues como el orgullo, ¿no?, de poder hacer todas las presentaciones de las 6 coordinaciones y además al final, y decidimos hacerlo al final para que entendieran todo lo que habían escuchado, como que lo vieran ahora así como que agrupado en números concretos y reales. ¿Qué sigue para Mentes con Alas? Primero, híjole, no parar de soñar, seguir confiando, haciendo nuestro trabajo cada día, poniendo el alma en lo que hacemos, y por eso me emociono y agradezco de veras, enormemente, y los recomendaré siempre, no nada más porque les tengo un cariño inmenso, no. De verdad, eso lo quito, porque aunque les tuviera el cariño, si no estuviera de acuerdo, no estaría aquí. Bien, esa es una experiencia de esa ONG, ¿no? Con lo que es la aplicación del Balance Scorecard, ¿no? Que les ha servido para mostrar los resultados, ¿no? Muchas veces las instituciones, personas que financian ese tipo de iniciativas, quieren ver, ¿no?, resultados, qué es lo que realmente se está haciendo, o si se hace lo que realmente se dice. Y el Balance Scorecard, bueno, es una herramienta muy útil, ¿no?, al momento de mostrar esos resultados a partir de la estrategia que se adopta. Y obviamente si se está ejecutando la estrategia, entonces se van a ver los resultados a través de los indicadores, a través de las metas, ¿no? Y la ventaja que se tiene con el Balance Scorecard es la forma como se describe la estrategia, ¿no? A través del mapa estratégico, que es mucho más fácil comunicar, y a muchas organizaciones les gusta, ¿no? Esa forma de comunicación de la estrategia, esa forma de medición, y especialmente a la hora de hacer el monitoreo, el control y la evaluación, ¿no? Para los gerentes es bastante útil, ¿no?, dedicarle tiempo a ver cómo está marchando la estrategia a partir de la revisión del mapa estratégico, donde se ve toda la hipótesis, ¿no?, todo lo que se está apostando a lograr con la estrategia. ¿De acuerdo? Bien, bueno, eso en cuanto al Balance Scorecard. El día de mañana vamos a ver algunas aplicaciones de software
ya que se utilizan. También hay herramientas en Excel. Sí, hay bastantes herramientas disponibles para poder hacer todo el seguimiento de la información que se genera con el Balance Scorecard. ¿Sí? Entonces, mañana es la última sesión. Vamos a aprovechar para ver justamente sobre las aplicaciones del software. Les voy a mostrar un software desarrollado acá en Bolivia, del Balance Scorecard, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente tiene ciertas características, ¿no? Porque está diseñado específicamente para el tipo de organizaciones de nuestro medio, con un enfoque más familiar, si quieren, ¿ya? Y bueno, también vale la pena que ustedes vean, ¿no? Cómo se genera ese tipo de trabajos en nuestro medio. Bien, como quedamos la anterior sesión, el día de hoy vamos a dedicar el tiempo que queda de clases para que ustedes avancen en la actividad final, o sea, el trabajo final 2. Es un trabajo grupal, pero si prefieren pueden hacerlo también de forma individual. ¿Ya? La idea es que, bueno, trabajando en equipo se pueden coordinar mejor las cosas, ¿no? También la transferencia de conocimientos que uno tiene, etcétera. Pero si es más factible hacerlo solo, no hay ningún problema. Pueden trabajar individualmente, ¿ya? Entonces les recuerdo en qué consiste el trabajo final 2. Tienen que diseñar un balance scorecard para un proyecto económico social. Ustedes eligen, ¿ya? Ustedes eligen, ya han estado trabajando, he visto proyectos sociales, proyectos económicos. Entonces ustedes eligen con qué tipo de proyecto quieren trabajar, ¿ya? Pueden conformar equipos, ¿no? Y ustedes ven de qué proyecto tienen más información y obviamente es mejor elegir un proyecto donde se tiene más información para el balance scorecard, ¿sí? Entonces ustedes eligen y mínimamente en su diseño del balance scorecard tienen que presentar estos 4 puntos. Un mapa estratégico, ¿ya? Ustedes eligen las perspectivas. Las tradicionales son la perspectiva clientes beneficiarios, procesos internos, aprendizaje y crecimiento y la parte financiera. Tanto para entidades o proyectos privados o proyectos sociales. Lo único que cambia es el orden, ¿no? En los proyectos económicos, en la parte superior está la parte financiera. Y en los proyectos sociales, la parte financiera está en la parte inferior. Es la base del mapa estratégico, ¿sí? Entonces tienen que elaborar su mapa estratégico, ¿no? A través de las relaciones causa-efecto que muestran la hipótesis de la estrategia, ¿ya? Lo recomendable es que traten de trabajar máximo con 15 objetivos, ¿ya? Pueden hacerlo con más, pero no es recomendable que sobrepasen los 25 objetivos. ¿Sí? Si tienen más de 25 objetivos, ya se convierte en una herramienta no gerencial, ¿me entienden? Entonces tiene que estar lo más importante, lo más crítico de la organización. Entonces, lo recomendable 15 objetivos, ¿sí? Y no sobrepasar los 25, ¿ya? Luego, una vez que tengan el objetivo, el mapa de objetivos estratégicos, hacen la declaración de objetivos. Tienen que explicar en qué consiste cada objetivo, ¿sí? Hacen la matriz de declaración de objetivos. En el tercer punto, realizan la matriz de indicadores y metas. Simplemente la matriz, ¿ya? No los diccionarios de indicadores, solamente la matriz donde está el objetivo, el indicador, la meta, los responsables. Y finalmente el plan de acción. El plan de acción para el primer año, ¿no? de las metas que se definen en la matriz de indicadores y metas, ¿sí? Entonces pueden utilizar como documento base el caso que hemos visto de la empresa TAN, ¿no? De la empresa TAN. A ver, voy a compartir la presentación donde están todas esas herramientas. Dame un segundito.
Bien, este es el contenido de su documento, ¿de acuerdo? En primer lugar, tienen que tener el mapa estratégico. Acá está el mapa estratégico. Dependiendo si es un proyecto privado o social, va a cambiar el orden de las perspectivas. ¿Sí? En proyectos privados, la parte financiera está en la parte superior y en los proyectos sociales, la parte financiera está en la parte inferior. Es la base del balance scorecard. ¿De acuerdo? Entonces tienen que construir un mapa estratégico con estas características, ¿no? Donde tengamos las perspectivas y las relaciones causa-efecto entre los objetivos. ¿Sí? Luego, la declaración de objetivos. ¿Sí? Si ustedes en su mapa tienen 10 objetivos, entonces tienen que declarar los 10 objetivos. ¿En qué consiste la declaración de objetivos? En explicar claramente qué entienden por ese objetivo o qué quieren lograr con ese objetivo. ¿Sí? Tienen que estar muy claros los objetivos que están en el mapa estratégico. Luego, la matriz del cuadro de mando integral. Este es el punto 3. ¿Ya? La matriz del cuadro de mando integral. A ver, déjenme ver. Sí, lo que dice indicadores y metas, el punto 3, indicadores y metas, se refiere a esta matriz. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es copiar los objetivos y para cada objetivo definen indicadores. Puede ser un indicador, 2 o 3. ¿Sí? Depende de ustedes. Si necesitan más de 2 indicadores para medir, entonces pueden poner más. ¿Ya? Ponen indicadores, ponen la fórmula de medición, la frecuencia de medición, cada qué tiempo van a medir, la fuente de datos, el responsable de la medición y las metas. ¿De acuerdo? Las metas. Entonces, la línea base si es que tienen información del indicador. ¿Sí? Si no tienen línea base, entonces lo dejan en blanco. Y empiezan a definir las metas, ¿no? Para el año 2022, 2023, 2024, dependiendo del horizonte de su proyecto. ¿Ya? Definen las metas y el responsable para alcanzar las metas. ¿Sí? En eso consiste el punto 3. Eso tienen que hacer para todos los objetivos del mapa estratégico, ¿no? Acá están los objetivos en la perspectiva finanzas, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. ¿Sí? Una vez que tienen esa matriz, ¿no? El punto 4 es plan de acción. Entonces, el plan de acción va a ser solamente para el primer año, para el año, en este ejemplo, el año 2019. Para ustedes va a ser el año 2022. ¿Sí? Solamente el plan de acción se va a realizar para el primer año. ¿Sí? Para el primer año. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en el plan de acción? Otra vez copian los objetivos, copian los indicadores y copian las metas del año, del primer año, del año 1. ¿De acuerdo? Entonces, copian las metas. Para cada indicador, copian sus metas del año 1. ¿Sí? Bien, y a partir de esas metas, ustedes tienen que diseñar o identificar qué iniciativas, qué actividades van a realizar para alcanzar la meta. Entonces, definen las actividades, ¿sí? Y luego llenan el cronograma de actividades para el primer año, para el año 1, ¿sí? Si es necesario un presupuesto, ponen el presupuesto y el responsable de la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, para cada indicador y su meta tienen que definir una actividad, una iniciativa. Es la única forma de garantizar que alcancemos la meta. ¿Sí? Entonces, en eso consiste el trabajo. Entonces, primer punto, mapa estratégico. ¿Sí? Acá está el mapa estratégico. Este es el mapa estratégico. Segundo punto, declaración de objetivos. Tercer punto, matriz de cuadro de mando integral. ¿Sí? La matriz de cuadro de mando integral. Y el último punto, el cuarto punto, el plan de acción para el primer año. ¿Sí? Entonces copian las metas para el primer año y empiezan a identificar las metas, las actividades, las iniciativas, cronograma, presupuesto y responsable. ¿Sí? Ese es el trabajo final 2. Está programada la entrega el 11 de marzo hasta las 23:55.
¿De acuerdo? Entonces, hasta el 11 de marzo pueden enviar si es que tienen tareas retrasadas, ¿sí? Pueden subir, no hay ningún problema, la plataforma está abierta, ¿de acuerdo? Para que este fin de semana yo pueda subir las calificaciones, ¿de acuerdo? Del módulo y a la siguiente semana, perdón, ya ustedes tengan sus notas de esta unidad, ¿ya? Esa es la tarea o el trabajo final 2, ¿no? El trabajo final 1 era la matriz del marco lógico que ya han presentado, ¿no? La matriz del marco lógico y el trabajo final 2 es el balance scorecard. Muy bien, entonces pueden utilizar el tiempo que queda para poder trabajar en su trabajo final, ¿de acuerdo? Eh, sí, tienen 20 minutos todavía, tenemos 20 minutos todavía para poder avanzar, ¿de acuerdo? En caso de tener alguna duda, me avisan, yo estoy en línea haciendo el seguimiento respectivo, ¿ya? Entonces, pónganse por favor a trabajar en el trabajo final 2. Buenas noches, Magíster. Buenas noches. Lo que yo quería pedirles, si por favor nos podría, no sé si en la plataforma, hacer una retroalimentación de los mapas que ya hicimos, porque personalmente es la primera vez que veo el cuadro de manga integral, estos mapas de objetivos. Entonces, sí hemos trabajado con nuestro grupo, pero nos gustaría tener una retroalimentación. Sí, claro, claro que sí, no hay Por problema. Yo, favor, para que podamos trabajar también perfecto, para hacer el trabajo final bien, ¿no? claro, Muchas claro que sí, gracias. no se preocupe. Ya yo voy a subir entonces la retroalimentación en la plataforma Moodle.
Muy bien, estimados maestrantes, vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy. Nos reencontramos directamente el día miércoles, ¿sí? Cualquier consulta me hacen saber, por favor, respecto a los trabajos que tengan o cualquier inconveniente me hacen conocer para poder también ayudarles en lo posible, ¿de acuerdo? Bien, que tengan buenas noches, nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias, Muchas Magister. gracias, Magister. Buenas noches. Buenas noches, Magister. Buenas Buenas noches, noches, hasta luego. Magister. Gracias. Buenas noches, Magister. Buenas noches, Gracias. Magister. Buenas noches.